Cuando una mujer recupera su dignidad, no solo transforma su vida, sino que altera profundamente la energía que la rodea. Es como si todo su campo psíquico se reordenara. Y no es casualidad. Carl Jung, con su profunda exploración del alma humana, comprendía que la dignidad no es un concepto superficial, ni una pose de fuerza externa, sino una manifestación profunda de autoconocimiento, de individuación, de ese momento sagrado en el que el alma se reconoce a sí misma como valiosa, íntegra y completa. Para Jung, la pérdida de dignidad ocurre cuando el yo consciente se desconecta de su centro interno, cediendo su poder a lo externo, a las expectativas, a las relaciones que erosionan, a los miedos que paralizan. Y en el caso de muchas mujeres, esta desconexión sucede lentamente, sin que se den cuenta. Día tras día se entregan, se adaptan, se silencian, renuncian a partes esenciales de sí mismas para sostener vínculos rotos, para mantener apariencias, para evitar el rechazo. Se desconectan de su alma para encajar en un molde que nunca les perteneció. Pero hay un punto de quiebre, siempre lo hay. Y ese punto no llega como un grito, sino como un susurro. Jung lo llamaba el despertar del inconsciente. Esa suave incomodidad que comienza a filtrarse en los días, esa voz interna que ya no puede ser ignorada. Una mujer puede vivir años adaptándose, moldeándose, negándose, pero un día algo cambia. Un gesto, una palabra, una mirada basta para que la grieta se abra. Y desde allí, la sombra empieza a revelarse. La sombra, esa parte negada del ser que guarda toda la rabia no expresada, toda la tristeza no llorada, todo el poder reprimido, comienza a emerger, y con ella una mujer comienza a recordar quién es, no lo que los demás esperan, no la imagen construida para ser amada, sino lo que realmente habita en su esencia. Y ese momento, aunque puede doler, es uno de los más poderosos de toda su vida, porque recuperar la dignidad no es gritarle al mundo que se es fuerte, es tener el valor de mirarse sin máscaras. Es dejar de justificar lo injustificable, es soltar relaciones que duelen, aunque haya amor. Es renunciar a entornos donde su luz se apaga, aunque se haya invertido mucho tiempo. Es entender, como diría Jung, que nada externo puede definirte cuando has hecho contacto con tu alma. Hay algo profundamente transformador en una mujer que se mira al espejo y deja de buscar aprobación, que ya no necesita verse perfecta, ni ser entendida, ni ser elegida, porque ha elegido algo mucho más valioso. Ha decidido pertenecerse a sí misma. Y eso, desde la mirada jungiana, es el comienzo del proceso de individuación, el viaje sagrado hacia la realización del ser. Y este proceso no es lineal ni cómodo, porque al recuperar su dignidad, una mujer se enfrenta a sus propias heridas. La niña interna que se sintió invisible, la adolescente que fue rechazada, la adulta que entregó su poder para ser amada. Jung decía que el alma no olvida. Todo lo que ha sido reprimido, silenciado o negado, sigue vivo en el inconsciente, esperando ser visto, reconocido y transformado. Por eso, cuando una mujer comienza este camino, no solo se vuelve más fuerte, se vuelve más auténtica. Su sensibilidad ya no es debilidad, sino brújula. Su intuición, esa voz que había sido acallada, se convierte en guía. Ya no pide permiso para sentir, para decir no, para cambiar de rumbo. Porque ha recordado que su vida le pertenece, y en esa memoria recupera su poder. Y no es un poder que busca dominar, no es un poder que aplasta, es un poder que nace del alma, un poder silencioso, profundo, que no necesita ser validado. Se manifiesta en cómo camina, en cómo habla, en cómo se sostiene incluso cuando todo a su alrededor parece derrumbarse. Es un poder que no se impone, pero que se siente, que transforma, que contagia, porque cuando una mujer se elige a sí misma, algo en el mundo cambia. Jung hablaba de los arquetipos femeninos,
de las imágenes internas que modelan el alma colectiva. Una mujer digna no solo sana su historia, sana también a las mujeres que la rodean, su madre, su hija, sus amigas, incluso aquellas que la critican, porque su cambio revela posibilidades que otras aún no se atreven a mirar. Y aquí ocurre algo fascinante. Cuando una mujer se pone de pie desde su centro, comienza a atraer a su vida nuevas experiencias, nuevas personas, nuevos caminos. Lo que antes toleraba ya no resuena. Lo que antes le dolía, ahora le enseña. Lo que antes callaba, ahora lo nombra con firmeza y amor. Y no se trata de un cambio superficial. Es un cambio de vibración, de psique, de alma. El inconsciente, que había estado enviando señales a través del cuerpo, de las emociones, de los sueños, ahora se convierte en un aliado. La mujer que antes ignoraba su intuición, ahora la honra. La que dudaba de su valor, ahora se sostiene con amor. La que mendigaba migajas, ahora cultiva abundancia desde su interior. Y todo esto ocurre porque ha recordado algo esencial. Ella es suficiente, no por lo que hace, ni por lo que entrega, ni por cómo luce. Es suficiente porque existe, porque su alma es valiosa, incluso cuando otros no pueden verla. Y esa verdad, una vez encarnada, no puede ser arrebatada. Una mujer que ha tocado fondo y ha tenido el coraje de mirar dentro de sí misma, ya no es la misma. Ha visto su sombra. Ha reconocido sus miedos, su rabia, sus deseos más profundos, y lejos de negarlos, los ha integrado. Porque Jung lo dijo con claridad: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Aceptar tu sombra no significa justificar lo que te dañó, sino comprender desde qué lugar lo permitiste. Significa ver con lucidez esas veces en que callaste por miedo, en que dijiste sí cuando querías decir no, en que permaneciste en lugares donde tu alma se marchitaba, solo por temor a quedarte sola. Pero también significa mirarte con compasión, porque no lo sabías, porque no tenías las herramientas, porque estabas aprendiendo. Y ese momento de verdad contigo misma es uno de los más poderosos que puedas experimentar. Jung decía que el alma se cura cuando se la escucha, y una mujer que recupera su dignidad es, ante todo, una mujer que ha aprendido a escucharse. Ya no busca validación afuera, porque ha hecho las paces con su mundo interno. Ya no espera que otros la elijan, porque ha decidido elegirse a sí misma. Y cuando eso ocurre, cambia la dinámica entera de su realidad. Las relaciones que antes toleraba ahora le resultan insoportables. Las mentiras que antes se decía ya no tienen sentido. Las justificaciones que usaba para conformarse ya no le sirven. Porque algo dentro de ella ha despertado. Y ese despertar no tiene vuelta atrás. Puede doler. Puede traer soledad, incertidumbre, incluso confusión. Pero también trae claridad. Porque cuando se cae la máscara, aparece el rostro real. Cuando cae el autoengaño, surge la verdad. Y la verdad, aunque incomode, libera. Jung afirmaba que todo lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Por eso, cuando una mujer repite una y otra vez los mismos patrones de dolor, no es porque esté destinada a sufrir, sino porque hay algo que aún no ha hecho consciente. Y el momento en que se detiene, se mira y reconoce el origen de sus elecciones, cambia por completo su historia. Ya no necesita repetir vínculos donde su valor se pone en duda. Ya no necesita demostrar que es digna de amor, porque ha descubierto que el amor más importante es el que se da a sí misma. Esta transformación no es algo que se pueda fingir. No se trata de frases bonitas ni de máscaras espirituales. Es un cambio real, interno, que se siente en cada célula del cuerpo. Una mujer digna no necesita gritar que lo es. Se nota en su presencia, en su mirada, en su silencio. Ya no entra en batallas para que la escuchen. Ya no pierde energía explicando quién es, simplemente es.
y su sola presencia incomoda a quienes aún no se han atrevido a mirarse. Este tipo de mujer no está interesada en ser la más admirada ni la más deseada. Le basta con ser leal a sí misma. Su prioridad no es gustar, sino respetarse. No busca ser salvada, porque ha aprendido a sostenerse. No se aferra, porque ha comprendido que todo lo que se sostiene desde la carencia termina por romperse. Y ha dejado de temer al vacío, porque sabe que es allí donde renace. Jung nos enseñó que el inconsciente busca constantemente el equilibrio, y cuando una mujer empieza a escucharse y a honrar su verdad, ese equilibrio se restablece. La ansiedad disminuye, el insomnio se disipa, el cuerpo deja de gritar lo que el alma comenzó a expresar con claridad, los sueños se vuelven más lúcidos, las señales aparecen, las sincronicidades aumentan, porque todo su ser está diciendo, ahora sí estoy en mi lugar, y en ese lugar no hay necesidad de mendigar afecto. No hay lugar para relaciones donde se anule, donde se le apague la voz, donde se le imponga una versión de sí que no le pertenece. Ella ya no vive para cumplir expectativas, vive para ser, vive para crear, vive para expandirse. Ya no le interesa complacer, le interesa crecer, porque ha entendido que cada vez que se traiciona a sí misma, su alma se resiente. Y no está dispuesta a volver allí. Una mujer que ha hecho este viaje interno ya no es manipulable, ya no es fácilmente influenciable, porque conoce su sombra. Y al conocerla, también ha conocido su luz, sabe quién es, sabe qué quiere, sabe qué merece, y no se conforma con menos, ya no teme estar sola, porque ha descubierto que la verdadera soledad no es la ausencia de compañía, sino la ausencia de conexión con una misma, y ella ha reconstruido esa conexión. La ha sellado con fuego sagrado, y ese fuego arde, pero no para destruir, arde para purificar, arde para transformar, arde para recordar que dentro de ella hay una fuerza ancestral, femenina, intuitiva, sabia, que estuvo dormida pero nunca muerta, que fue callada pero nunca extinta, y ahora ha vuelto, y no para pedir permiso, sino para reclamar su espacio, porque la dignidad no es una actitud, es un estado del alma. Es ese punto de no retorno en el que una mujer comprende que no está aquí para ser la sombra de nadie. Está aquí para ser luz, no para encajar en moldes ajenos. Está aquí para romperlos, no para complacer, sino para expresar su verdad. Y esa verdad no siempre será entendida. Pero no importa, porque ya no necesita ser comprendida para sentirse en paz. Y en ese estado de integridad, la vida comienza a responder de manera distinta. Las decisiones se vuelven más claras, las relaciones más honestas, los espacios más nutritivos. Ya no se trata de luchar, sino de fluir. Ya no se trata de demostrar, sino de sostenerse. Ya no se trata de sobrevivir, sino de vivir desde el alma. Y todo comenzó con una decisión, una sola, la de no traicionarse más. Esa decisión, aunque silenciosa, es radical. Es la ruptura con una vida que ya no le pertenece. Es la muerte simbólica de la mujer que una vez se adaptó, que aguantó, que postergó sus deseos por miedo a perder el amor de los demás. Y como toda muerte simbólica, duele. Hay un duelo, hay una despedida. Porque no solo se sueltan relaciones, también se sueltan viejas versiones de una misma. Se suelta la necesidad de agradar, se suelta el rol de salvadora, se suelta la culpa de elegir lo que el alma grita en silencio. Pero del otro lado del dolor hay un renacimiento, porque cuando una mujer se atreve a mirar a los ojos a su sombra y abrazarla, no como una enemiga, sino como una parte olvidada de sí misma, entonces ocurre la verdadera alquimia interior. La herida se convierte en sabiduría, la rabia en dirección, el vacío en propósito, y esa transformación es tan poderosa que cambia la estructura misma de su energía. Ya no vibra desde la carencia, vibra desde la plenitud. Ya no busca ser aceptada, se acepta.
Ya no busca amor afuera, lo encarna. Jung hablaba del proceso de individuación como el camino hacia la totalidad. Y este camino no es exclusivo de unos pocos. Es el destino natural de todo ser humano que decide dejar de vivir desde el personaje que creó para sobrevivir y empieza a vivir desde su verdad esencial. Pero en las mujeres, este proceso suele venir acompañado de un profundo acto de valentía, porque han sido condicionadas por generaciones a poner a los demás primero, a ocultar su enojo, a minimizar sus logros, a resignarse en nombre del amor. Y romper con todo eso no es fácil, pero es necesario. Cuando una mujer elige su dignidad por encima del miedo a quedarse sola, está sanando no solo su historia, sino también la historia de su linaje. Está liberando a su madre, a su abuela, a todas aquellas que no pudieron elegir. Y también está marcando un nuevo camino para quienes vienen después. Es una revolución silenciosa pero imparable, porque no requiere pancartas ni gritos, requiere presencia, conciencia, coraje. Y en ese nuevo camino, el amor deja de ser sacrificio. Se convierte en encuentro. Ya no hay espacio para relaciones que se alimentan del control, del chantaje emocional o de la dependencia disfrazada de romanticismo. Ahora solo queda espacio para lo real, lo recíproco, lo que expande. Porque cuando una mujer ha visto su propia oscuridad, también sabe reconocer la luz en los otros. Ya no elige desde la necesidad, sino desde la afinidad del alma, y eso transforma profundamente sus vínculos. Ya no tolera lo que antes callaba, ya no justifica lo que antes normalizaba, ya no se engancha en juegos de poder porque ha encontrado su centro, y desde ahí no necesita dominar ni someterse, solo estar, ser, crear, compartir. Pero esta mujer no es perfecta, no vive sin miedo, ni sin dudas. Tiene días de sombras, momentos de cansancio, instantes de fragilidad. La diferencia es que ya no se juzga por eso. Ha entendido que su vulnerabilidad no le quita fuerza, se la multiplica. Porque ya no se mide con los estándares de un mundo que glorifica la dureza y la desconexión. Ella ha elegido otro camino, el del alma, el de la verdad, el del amor propio radical. Y ese amor propio no siempre es cómodo. A veces implica tomar decisiones que otros no entienden. A veces implica decir adiós a quien aún se ama, pero que no sabe amar sin dañar. A veces implica empezar desde cero, sin certezas, solo con la intuición como brújula. Pero todo eso vale la pena, porque nada se compara con la paz de saber que estás siendo fiel a ti misma. Jung decía que los símbolos hablan cuando el alma está lista, y una mujer que ha despertado a su dignidad empieza a ver esos símbolos por todas partes, en una conversación que le toca el corazón, en un libro que llega en el momento justo, en un sueño que le revela una verdad que no había querido mirar, en un silencio que, lejos de ser vacío, se vuelve refugio, porque todo en su vida empieza a hablarle desde un nuevo lugar, ya no desde el ruido, sino desde la verdad. Y entonces ocurre algo que cambia todo. Empieza a confiar, no en el mundo, no en las promesas ajenas, sino en ella misma, en su capacidad de sostenerse, de reconstruirse, de renacer todas las veces que haga falta. Esa confianza interna es un acto sagrado, porque ha sido ganada con lágrimas, con rupturas, con noches de soledad en las que nadie la sostuvo, excepto ella misma. Y eso crea una raíz tan profunda que ya no la puede arrancar ningún viento. Puede perderlo todo afuera, pero si está enraizada en sí misma, no pierde lo más importante, su centro, su alma, su propósito. Esa es la verdadera libertad. No la que grita independencia, sino la que vive en coherencia. No la que rechaza el amor, sino la que elige el amor que no exige dejar de ser una misma. No la que se escuda en la frialdad, sino la que abraza el calor de su verdad sin miedo a brillar. Y en ese brillo muchas personas se alejarán, porque ya no podrán manipularla, porque ya no se dejará apagar,
porque ya no tiene miedo de perder lo que no le nutre. Pero también llegarán nuevas almas, almas con las que no hará falta fingir, competir, ni justificar, almas con las que podrá ser, y eso lo cambia todo. Y cuando esas nuevas almas llegan, no lo hacen por azar. Son parte de esa sincronía de la que Jung hablaba. Una coincidencia significativa que no es casualidad, sino una manifestación precisa de que el alma está en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo lo correcto. La mujer que ahora camina desde su centro, desde su autenticidad, se ha convertido en un campo magnético diferente. Ya no atrae desde la necesidad, sino desde la vibración real de su ser. Por eso, las personas que llegan a su vida resuenan con su verdad y no con sus heridas. Y eso no significa que nunca más volverá a experimentar dolor, pérdida o duda. La vida seguirá siendo vida. Pero ahora ella tiene una herramienta que antes no conocía: conciencia. Una conciencia que le permite observarse sin juzgarse, sentir sin evadirse, actuar sin traicionarse. Ha cultivado la habilidad de estar presente en su cuerpo, en sus emociones, en sus decisiones. Y ese estado de presencia lo cambia todo, porque ya no responde desde la herida, sino desde la sabiduría. Una mujer que ha recuperado su dignidad ya no está buscando historias donde salvar a alguien, ni lugares donde ser víctima. Está creando su realidad desde el alma, no desde el trauma. Ha aprendido a leer su cuerpo como un oráculo. Sabe que si el pecho se cierra, si el estómago se anuda, si la energía se contrae, es porque algo no está en coherencia. Y se escucha. No se obliga, no se fuerza, porque ha entendido que la incomodidad es el lenguaje sutil con el que su alma le habla. Jung decía que lo que no se vive conscientemente se manifiesta como destino, y ahora ella elige vivir despierta. Ya no quiere dejar su vida en manos del azar ni de los deseos ajenos. Ya no delega su poder, ya no espera ser elegida para sentirse valiosa. Se ha convertido en su elección diaria, en su prioridad. Y eso, aunque pueda parecer egoísta para los ojos del mundo, es en realidad el mayor acto de amor que puede ofrecer: amarse a sí misma sin condiciones. Desde ese lugar, su energía se vuelve medicina, su presencia sana sin necesidad de palabras, no porque pretenda salvar a nadie, sino porque ha sanado su propio vínculo con lo femenino, con su intuición, con su verdad. Su sola forma de habitar el mundo se convierte en una declaración: estoy aquí, soy yo, y no necesito ser otra cosa. Y eso no es arrogancia, es integridad. Es la certeza que nace cuando una mujer deja de adaptarse para encajar y empieza a expandirse para florecer. Cuando ya no se achica para que otros no se sientan inseguros. Cuando ya no calla su voz para no incomodar. Cuando ya no aplaza su alegría para no parecer demasiado. Porque ha entendido que quien se siente amenazado por su brillo simplemente no está listo para acompañarla. Y no le guarda rencor. No se queda atrapada en el resentimiento. Ha comprendido que cada persona que cruzó su camino, incluso las que le causaron dolor, le mostró algo que necesitaba ver. Le reveló un patrón, un límite, una herida no sanada. Y por eso los honra, los suelta y sigue. Porque una mujer digna no se queda pegada al pasado. No repite la historia para castigar a nadie. Aprende, transforma y avanza. Jung hablaba del proceso de integración como una tarea constante. Y esta mujer ha asumido esa tarea con humildad. Sabe que aún hay partes de sí que están en construcción, que hay momentos de duda, días de retroceso, emociones que regresan como olas. Pero ya no se asusta, ya no se abandona, se acompaña, se sostiene, se perdona, porque ha dejado de exigirse perfección y ha elegido humanidad, y en esa humanidad se vuelve más hermosa. No por cómo luce, sino por cómo se mira, no por lo que tiene, sino por lo que irradia. Es esa belleza profunda que no depende de la aprobación, sino de la autenticidad. Esa belleza que viene de haberse roto y vuelto a armar desde el amor propio.
Una belleza que no se compra, que no se finge, que no se copia, solo se encarna, y en ese proceso inspira a otras, sin proponérselo, solo con ser, porque cada vez que una mujer se elige a sí misma, abre un portal para que otras también lo hagan. Su cambio no es solo personal, es colectivo, y por eso es sagrado, porque al sanar su herida, está sanando también la herida de muchas otras que aún no han encontrado su voz. Esta mujer, que antes temía tanto estar sola, ahora elige con cuidado con quién comparte su energía, porque ha entendido que su tiempo, su presencia, su espacio son sagrados. Ya no da por dar, ya no se entrega sin conciencia. Ha comprendido que amar no es sacrificarse, ni entregarse por completo al punto de vaciarse. Amar es compartir lo que ya ha cultivado en sí. Y si no hay reciprocidad, si no hay respeto, si no hay crecimiento mutuo, entonces elige soltar, no desde el rencor, sino desde el amor. El amor que ahora se tiene es tan profundo que no le permite quedarse donde su alma se apaga. Y eso la hace libre. Libre no para huir, sino para permanecer solo donde su esencia florece. Libre para decir sí con todo el cuerpo. Libre para decir no sin culpa. Libre para cambiar de rumbo si su corazón lo necesita. Esa libertad es la culminación del viaje de Jung hacia el sí mismo. Porque cuando una mujer llega allí, al punto en que ya no busca completarse con nadie, sino compartir su plenitud, entonces ha alcanzado la totalidad. No como algo estático, sino como una danza constante entre su sombra y su luz, entre sus límites y su amor, entre su vulnerabilidad y su poder. Y desde allí, lo que antes parecía imposible se vuelve natural. Las oportunidades aparecen, las puertas se abren, las conexiones fluyen, porque ya no está intentando forzar la vida, está permitiendo que la vida se exprese a través de ella. Y todo esto comienza con una sola decisión: dejar de traicionarte, dejar de ignorar esa voz interior que lleva años susurrándote que mereces más, que estás hecha de algo más grande que el miedo, que dentro de ti hay una fuerza que ni tú misma conocías, que tu dignidad no depende de cómo te miren, ni de cuánto te amen, ni de cuántas veces te elijan. Tu dignidad es tuya, es tu raíz, tu centro, tu hogar, y cuando decides volver a ella, todo empieza a ordenarse. La mujer que elige su dignidad está eligiendo su libertad, está eligiendo su sanación, está eligiendo convertirse en quien siempre fue, antes de que el mundo le dijera que no era suficiente. Y ese regreso a sí misma no es una meta, es un camino que se anda paso a paso, día a día, con tropiezos, con lágrimas, con dudas, pero también con una claridad que lo ilumina todo. Porque en ese viaje ya no caminas desde el vacío, caminarás desde tu alma, desde tu intuición, desde esa fuerza invisible que te sostiene incluso cuando todo afuera parece desmoronarse. Y esa fuerza eres tú, tu verdad, tu esencia, tu energía, y una vez que la reconoces, ya nadie puede arrebatártela. Recuerda lo que Jung nos enseñó: lo que ves afuera es solo un reflejo de tu mundo interior. Así que si cambias la forma en que te tratas, en que te hablas, en que te eliges, también cambiará el mundo que te rodea, las relaciones, las oportunidades, los caminos. Todo comenzará a moverse con una nueva dirección. Y no porque todo se vuelva perfecto, sino porque ahora estarás actuando desde tu centro, y no desde tu carencia. Tal vez hoy estás en medio de ese proceso. Tal vez estás comenzando a despertar, a darte cuenta de todo lo que has permitido, de todo lo que has callado, de todo lo que has postergado. Y aunque eso duela, es una bendición. Porque ver la verdad, aunque incomode, siempre libera. Y en esa liberación está tu fuerza. Una fuerza que no necesita destruir nada para reconstruirte. Solo necesita una decisión: no volver a abandonarte nunca más.
No estás aquí para cargar con todo. No estás aquí para sostener a quien no quiere ser sostenido, ni para mendigar un amor que se da por obligación. Estás aquí para florecer, para brillar, para vivir una vida que tenga sentido, que te refleje, que te expanda. Y todo eso empieza el día en que dices basta, el día en que eliges tu dignidad, aunque al principio duela, aunque te tiemble el alma, porque en ese temblor, en esa incomodidad, está naciendo tu nueva vida. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Lo que acabas de escuchar no es solo un mensaje, es un espejo, una llamada, una invitación a volver a ti, a escucharte, a reconocerte, a perdonarte, a honrarte, a comenzar ese camino de regreso a tu verdad. Y si en tu corazón algo se movió, si una parte de ti sintió que este mensaje era también para ti, entonces no te lo guardes, compártelo, mándaselo a esa amiga que sabes que lo necesita. Déjame un comentario contándome qué parte tocó tu alma, qué estás dispuesta a cambiar a partir de hoy. Porque cuando tú hablas, no solo te liberas tú, también inspiras a otras, también enciendes una chispa en alguien más. Suscríbete si aún no lo has hecho. No para seguir una tendencia, sino para seguir creciendo juntas. Este canal está aquí para eso, para recordarte que no estás sola, que tu historia importa y que tu sanación es posible. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos mensajes que están hechos con el alma. Porque cada vez que tú interactúas, cada vez que compartes, cada vez que dejas tu huella, este mensaje llega más lejos, toca más corazones, transforma más vidas. El mundo necesita más mujeres conectadas con su dignidad, más mujeres que no se callen, que no se conformen, que no se traicionen, más mujeres que amen desde la libertad, que caminen desde su centro, que brillen sin miedo. Y tú puedes ser una de ellas. Es más, tú ya lo eres. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirte sentir. Gracias por escuchar no solo mi voz, sino también la tuya, esa que tal vez habías silenciado por demasiado tiempo. Hoy es un buen día para volver a ti, y yo te acompaño. Nos vemos en el próximo video. Pero sobre todo, nos vemos en el camino.